años de edad que tuvo un traumatismo de retropié por caída de altura en flexión plantar. Estas son las radiografías. No sé, Enzo, si alguno quiere hacer algún tipo de comentario, si ven algo raro en esta radiografía. Y ahora somos grosos en perfil y vemos la B que nos enseñó Pablo, está alterada. No, dale, avanza, avanza. Pero esto tiene trampa igual, ¿eh? Ahora les voy a comentar, se van a dar cuenta. Estas son las condiciones del pie. Nos llamaba la atención el gran hematoma del retropié. Y una cosa fundamental era que el retropié estaba en varo y supinado. No era un pie cabo congénito esto, ¿eh? Del otro lado el pie estaba normal, y acá veíamos esa posición. Estas son las tomografías. Che, hay algo en la Chopard, ¿no? Bueno, ¿Quién a ver, habló? Chopard. ¿Qué viste en Chopard? Bien, bien, Juancito. ¿Qué ves? Fíjate en el perfil. La astrágalo escafoidea, algo, esto no me gusta esa congruencia. Algo Está tiene bueno. esto. Está bueno el comentario. Fíjate cómo se ve. Está luxada la astrágalo, la talo navicular. Exacto. Coincido. Sí, o subluxada. Perfecto. Les muestro los cortes coronales. Les muestro otros cortes coronales donde ven la luxación subtalar. Esto va a ser lo más significativo. Fíjense que es una fractura no del proceso lateral, sino del proceso posterior. Y te hago una pregunta, Juan, aprovecho que estás ahí. ¿Qué ves en estos cortes sagitales? ¿Te llama la atención algo? Me llama la atención como que tiene una cavitación el astrágalo y interpuesto el fragmento debajo de la subtalar, el fragmento del astrágalo interpuesto en la articulación. Eso también te va a condicionar la no reductibilidad, o sea, el equino permanente del pie. Perfecto. Una de las cosas que yo me planteé fue que posiblemente ese fragmento, donde ven acá, donde ven ahí un defecto, pueda corresponder al ligamento astrágalo-talocalcáneo, que este paciente refiere a haber tenido una luxación periastragalina, como que le redujeron el retropié. A mí me lo trajeron al día siguiente. Sigo. Estos son los cortes axiales. Ahí está indicado lo que es medial y lo que es lateral, donde se ve una fractura del proceso posterior, tanto de la parte lateral como de la parte medial. Y esta es la reconstrucción 3D, donde está lo que había observado Juan. Ahí está la luxación con el fragmento posterolateral, y lo que más llamaba la atención era ese fragmento que producía el varo y la supinación del antepié, ¿no es cierto?, y que no permitía la reducción de la subastragalina. Un poquito lo que mostró Pablo, a mí me encanta esto, Boac, que hace referencia básicamente al tamaño de la fractura de los procesos. Se ocupa del proceso lateral y también del proceso posterior. Está aplicado a los dos procesos. Cuando son menores de 0,5 hay un tratamiento, cuando son de 5 el tratamiento es incruento, cuando son tipo 2 de 0,5 a 1 centímetro, aparentemente para no generar inestabilidad subastragalina, subtalar, el tratamiento es la resección. Cuando son tipo 3, el tratamiento son mayores a 1 centímetro, la indicación es la reducción abierta y fijación estable. Y las tipo 4, cuando hay inestabilidad subtalar asociada, hacer lo que decíamos hoy con el caso de Paola, ¿no? Estabilizar en forma transitoria o planificar una artrodesis subtalar primaria. Un poco, y me pasa siempre con Pablo, que más o menos pensamos en las cosas importantes para estas cuestiones, la regla del 3, ¿no? Para planificar, la regla de los tercios para planificar la elección del implante que vamos a colocar. Yo no tenía experiencia en la utilización de las microplacas, pero cuando pienso en el tamaño de los fragmentos,
empiezo a pensar qué tornillo, qué diámetro de tornillo tengo que colocar. O sea, en un fragmento de 1 centímetro, tengo que calcular que el tornillo debe medir 3 milímetros de diámetro para no exceder el fragmento, porque si no se va a romper. Entonces la planificación preoperatoria es fundamental en estos casos. O sea, les puse acá las preguntas que yo me hago antes de entrar a una cirugía. Lo primero que tengo generalmente es la planificación de la estrategia quirúrgica, en el planning, donde yo ya hice el dibujo y ya en mi cabeza y en un papel tengo planeado qué es lo que voy a hacer. Pienso en la cantidad de cirujanos que voy a utilizar, cómo voy a poner al paciente, si voy a usar o no manguito hemostático, la ubicación del intensificador de imágenes para que no me moleste durante el procedimiento quirúrgico, qué abordajes voy a usar y qué implantes voy a utilizar. El control de los implantes que ya planifiqué que voy a usar, a ver si están en la mesa quirúrgica. Abro el juego ahora, Enzo. Dale, Preguntamos lo primero, ¿en qué posición pondrían al paciente? Abrí vos, decidí vos quién contesta. No sé, alguien que nos quiera ayudar y opinar, así nos dirijo, si no le preguntamos a cualquiera. Posición del paciente para esta fractura del vasco. ¿Podés poner la imagen de Vasco? Ah, dale, poné la imagen. ¿Estaba alguno de los chicos de Mendoza? ¿Les puedo preguntar a ellos? Sergio, ¿alguien más estaba? No. Mariano, Gaitán. Sergio dice que no tiene audio. ¿Puedo hablar algo? Bien, Hugo, sí. Sí, bueno, en principio decir que ninguno de los dos casos que se han presentado, con todo respeto, corresponden a una fractura típica del proceso lateral del astrágalo. Con respecto a este caso, yo pienso que lo abordaría por vía posterior, probablemente. Y probablemente también con una doble vía, colocándolo en decúbito prono. No sé si estás de acuerdo, Guillermo. Vasco, ¿escuchaste? Y ya que está, quiero aprovechar para hacerle una pregunta a Pablo, ¿puedo? Hola, eso sé que me preguntaste, estoy acá. Sergio, un segundo, sí, dame un segundo, que está Hugo haciendo una consulta. No, ¿le puedo hacer una pregunta a Pablo? Sí. Pablo, yo te hice una pregunta en el chat, pero no sé, a lo mejor no la leíste. ¿Leíste algo sobre la utilización de injerto en un caso crónico de un fragmento grande? ¿Utilización o no de injerto? Sí, en uno de los reportes de caso hay la utilización, el cruentado del lecho y la interposición de un injerto tricortical de cresta pequeño, ¿no? Chiquitito en el lecho fracturario, sí. Bien. En casos inveterados en una pseudoartrosis cuando vas a la reconstrucción. Sí, es un fragmento grande. Bárbaro, gracias. Vasco, avanzá. Hola, Enzo. Sí, Sergio. No, Mariano Gaitán, que me preguntaste. Ah, Mariano, sos vos, perdón, pensé que era Sergio. ¿Cómo estás? Que me escribió en el chat. Hola, Vasco. Lindo caso, Vasco, como todos los que me pones. Me parece que las mismas preguntas que se hizo el Vasco, lo pondría de posición lateral. Tendría así 2 cirujanos como mínimo para ver los distintos abordajes. Haría quizá un abordaje posterior y un abordaje lateral. En cuanto a manguito hemostático, me parece que no me revierte grandes problemas. Quizá lo haría con manguito hemostático y los implantes llevaría 2 tipos de implantes. Como dijo la regla de los 3, el Vasco y Pablo, que nos hizo una excelente demostración. Y también haría placas con tornillos. Es todo lo que haría. Es un caso difícil, no es un caso de proceso lateral, pero bueno, me parece que me llevaría todo ese arsenal para empezar esta cirugía. Gracias, Mariano. Vasco. No hay nada. ¿Lo perdimos? ¿Guillermo no nos escucha? Vasco, no te escuchamos. Ya va a volver. Bueno, pero es un proceso posterior.
se opera por vía posterior, es distinta a la disquisición del proceso lateral. Claro. Así que, ¿está Guille? Estamos... Estoy ahí, a ver, Dale. Ahora. ahí estoy. A mí quiero saber si se comparte pantalla. Perdón, chicos, que me quedé sin señal. A ver Ahora si sí. se comparte la pantalla o no. No, todavía no. Para un cachito, ¿Lo perdón. escuchaste a Mariano? Lo escuché a Mariano. Perfecto, sí, es la disquisición. Pero él dijo de cúbito lateral y un abordaje posterior. ¿Qué abordaje posterior haría? Mariano. Ahí se ve. Hola. Si bien no están muy descritas este tipo de técnicas al abordaje, haría un abordaje posterior, como si fuese también para el maniobro posterior, un poco más alargado, más proximal y más distal. La Mariano. verdad no tengo mucho. Hola, ¿me escuchan? Perdón, La que te verdad no interrumpo. tengo mucho. Hola, sí, decime, Vasco. Si póstero medial o póstero lateral. Déjame ver de vuelta bien la imagen. Esa que había mostrado, que habías dibujado lateral. Ahí. Ahí. Uf. Diego Laurito me está levantando la mano. Pensá, Mariano, tranqui, Diego. Sí. Hola, ¿cómo están todos? Muy buen caso, Vasco. Yo haría un abordaje póstero-medial, tipo del tibial posterior, modificado. Eso me va a permitir muchas veces, es más difícil, ¿no? Pero podría necesitar una osteotomía del maléolo, siendo tanto los músculos en esa zona, pero intentaría por póstero-medial. Y yo le haría primero un abordaje pequeño en el seno del tarso y sacaría el fragmento que tiene en el seno. Entonces haría un pequeño abordaje chiquito, saco el fragmento y hago el abordaje póstero-medial como modificado del tibial posterior. Y sí utilizaría manguito en el caso de necesitar la osteotomía del Maléolo medial. Del maléolo medial, ahí me gustaría poner manguito. Y intentaría poner tornillos, pero me llevaría unas placas, pero intentaría poner solamente tornillos. Gracias, Diego. Dieguito, ¿el paciente en qué posición? ¿De cúbito lateral, como dijo antes Mariano? No, intentaría ponerlo boca abajo, Vasco. En total, ahí me permite girarlo un poquito y le hago el abordaje chiquito del seno. Tiene un fragmento grande en el seno, que es por eso te quedó tanto la parte posterior, como que el ligamento lo empujó hacia atrás y ese fragmento se metió en el seno del tarso. Eso hay que sacarlo, porque si no, se genera una condrolisis y te va a hacer una artrosis subastragalina. Eso hay que sacarlo sí o sí, lo sacaría como un olier chiquitito en el seno, saco ese fragmento y lo entro por posterior, póstero medial, digamos, modificado.